Muy buenas tardes, familia, ¿cómo estamos? Bueno, esta semana va a ser intensiva de tema de fichajes. Tenemos que hacer varios directos para que al menos, si no podemos incluir todos los nombres posibles, sí destacar al menos aquellos pues que son más relevantes o que creemos que pueden ser más relevantes. En cualquier caso, sí que es verdad que tenemos una lista, para aquellos que ya visteis el cierre de fichajes de invierno, el mismo título que veis aquí, pero el primer capítulo, que se quedó así a medias porque no me esperaba que diera la cosa por tanta chicha, pero al final lo cierto es que aquí tenemos la segunda unidad, el segundo capítulo. Es verdad, mira, me ha parecido una buena idea esto que has dicho. Voy a anunciarlo por tweet. De hecho, no voy a quitar el tema de o sea, no lo voy a poner por WhatsApp en el grupo porque tengo aquí el fichero este que es densísimo de cojones, de lo grande que es, de lo largo, y he estado ahí moviendo para arriba y para abajo hasta que he encontrado la ficha en la que nos quedamos y ahí ya te lo dejo que lo anuncies tú, Beli. O sea, ahí en el grupo ponlo tú, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es ponerlo en X, en la red social X, Twitter para los viejunos. Y de hecho voy a hacerlo ya porque suelo hacerlo cuando está pasando los primeros minutos de directo antes de empezar a poner la intro, pero hoy se me ha pasado, la verdad. Con las prisas se me ha ido la olla. Así que voy a aprovechar ahora para publicarlo. Segundo capítulo. Y ya os anticipo que esto va a llevar para 2 o 3 directos más en materia de fichajes, cosa que incluso de cara a lo que es la previa de alineaciones de esta jornada no la voy a hacer tampoco, porque hay muchísima densidad con tema de fichajes y creo que es un directo que merece
por lo menos por bloques, para ir destacando un poquito más en profundidad por perfiles de ciertos jugadores, como ya hicimos en el anterior directo. Y bueno, basándonos en esos hechos, espera, de fichajes, que no puedo hacer dos cosas a la vez, de mercado de invierno en la liga. Vale, ya está. Publicado ahora mismo en la red social. Vale. De X. Y ahora sí, vamos ya con el primero de los perfiles. Bueno, en esta segunda oleada, como habéis visto, insisto, aquí abajo, capítulo 2. Así que el primero, para aquellos que lo visteis, si no recuerdo mal, ya me diréis si me dejo alguno en el tintero. Analizamos individualmente, que este es un directo de fichajes, pero muy denso, ¿eh? Nos nombramos a este, y no, vamos a entrar en profundidad en cada uno de ellos. Y ya, insisto, no nos dará la vida para meter a todos, pero vamos a intentar al menos los más relevantes, los que pueden aportar cierta más trascendencia en sus equipos. Y por lo menos por las expectativas que se generan por el rendimiento de su rol más titular, a lo mejor que suplente, ¿no? Entonces, ayer o antes de ayer analizamos, creo que fueron 5 jugadores. Fueron Luis Álvarez, no. Me queda ahora. Luis Vázquez del Getafe. Luis Vázquez, Wesley, de la Real Sociedad, Cyril Engonge, del Español, Eguiluz, del Athletic Club de Bilbao, y por último Vilekowski, del Alavés. Entonces estos fueron los perfiles que vimos, y ahora vamos a seguir con la lista. La lista, insisto, hay como 27-28 nombres, tal como anunciamos al final del directo, para saber más o menos pues qué tipo de sondeo podíamos aplicar en cuántos bloques. No sé si vamos a mencionar los 20 y pico, pero sí que voy a intentar voy a intentar 2 directos, hoy uno y otro de aquí al fin de semana, intentaré viernes, sábado, con los que quedan. Pero bueno, yo creo que vamos a movernos en torno a 7, 8, 10 de media, no mucho más. Así que sin más dilación, y tras esta pequeña introducción un poquito más esquemática, estructural, para anunciar pues cuál va a ser este formato de fichajes, vamos a ir. Bueno, os saludo por aquí por el chat también, perdonad chicos, es que además en los mediodías, los pocos que tengo libres nos da la vida solo para una hora o poco más. Vale, nos saluda aquí Beli, buenas tardes, nos comenta un poquito el paradero de Puri de Pan Divino, al cual también tenemos aquí. Bienvenido Pan Divino, buenas tardes. Y efectivamente ya he puesto que estamos en directo, Beli, en la red social de X, y te dejo a ti que lo hagas en el grupo de WhatsApp. Venga, vamos allá. Gonzalo Villar, este sí que va a ser un viejo conocido de la Liga Española, porque muchos lo conoceréis en su paso por el Getafe y sobre todo en el Granada. Jugador mediocentro organizativo y creativo, con llegada, nacido en Murcia y formado inicialmente en la cantera del Elche. Gonzalo Villar es un mediocampista completo, con buena visión de juego, capacidad para organizar el ritmo del partido y la precisión en el pase, y tras salir de la cantera ilicitana, su trayectoria le llevó al Valencia y desde allí inició una carrera profesional con destinos en Italia, España y Croacia. En enero del 26 regresa a la que ya es su casa futbolística, el Elche, en calidad de cedido, con una opción de compra al final de la temporada, que constituye ya esta su tercera etapa en el club. No es un centrocampista de estadística rutilante, pero su importancia se encuentra en la distribución, el equilibrio y la madurez táctica que aporta en el medio campo. Su perfil es el de un organizador equilibrado, capaz de combinar juego posicional con ruptura de líneas, además de aportar carácter y liderazgo moderado en equipos que necesitan experiencia en el centro del campo. En las varias etapas que estuvo en el Elche, disputó 39 partidos oficiales, siendo un elemento importante en el mediocampo durante su crecimiento competitivo, sobre todo en segunda división y también en la Liga, en la última etapa del Elche en primera. En el Valencia estuvo en el filial blanquinegro, disputó otros 32 encuentros, marcando incluso 2 goles, y sobre todo consolidando fundamentos técnicos y adaptándose al perfil de juego más intenso que exige el fútbol español moderno. En la Roma, no me acordaba, y es verdad, y es un periodo de 3 años, ojo. En 2020 Villar dio un salto importante al fútbol italiano al fichar por la Roma, donde disputó 42 partidos oficiales en toda la Serie A y copas nacionales, o sea, Copa Italia, Supercopa, suponiendo que la Roma, no sé si en estos años, en ese trienio, la Roma llegó a jugar alguna Supercopa, porque sé que suele clasificarse el Inter, el Milan, la Juve, el Nápoles, el Atalanta el año pasado, este año el Bolonia, Bolonia campeón de la Copa Italia, por cierto. Pero no sé si la Roma la podemos incluir a Gonzalo Villar en esas participaciones en Supercopa. Pero bueno,
Que entre Liga Italiana y Copa, sí, 42 partidos oficiales. De la entidad romana, que mezclaba jóvenes talentos con figuras europeas. Su periodo allí fue de consolidación en las ligas top, aunque con participación más bien fluctuante. En el Getafe fue en el mercado de invierno del 22 una cesión, calidad de cedido, disputando 10 encuentros de liga y aportando pues ese cierto equilibrio en el mediocampo y experiencia táctica pues exigente en plantillas donde pueden carecer pues de cierto copaje, ¿no? De cierta madurez con respecto a futbolistas que tengan el eje de la organización y del toque y del pase y la visión de juego. En la Sampdoria, su siguiente cesión fue allí, donde vio más minutos en la Liga Italiana, que fueron hasta 15 partidos, asumiendo roles mixtos entre generación ofensiva y contención, lo que enriqueció esa polivalencia. Y ya en el Getafe, que volvió a contar con Villar por segunda vez en el 2023, sumando otros 16 partidos de liga, consolidó un estilo de mediocentro que combina las funciones de soporte con creación simple de juego. Y ya en el Granada, que aquí es donde lo tenía un poquito más fresco, tras sus etapas en Italia y en España, en forma de cesiones, Villar ficha por el Granada, donde en esos 2 años llega a jugar 72 partidos oficiales, creo que es donde se ha consagrado más, anotando 3 goles y registrando 5 asistencias, convirtiéndose en una pieza importante del equipo rojiblanco en la Liga EA Sports y también en la Liga Hypermotion tras el descenso. O sea, un año en primera y otro año en segunda. Y ahora su último periplo, procedente del Dinamo de Zagreb, fueron bastantes españoles este año a la liga croata. Creo recordar, incluso en una entrevista que estuve viendo, de los varios futbolistas que habían, entre ellos Villar, no recuerdo quiénes más habían, pero eran conocidos. Su director técnico, Iván Rakitic, que también ha estado allí pues presentando informes de scouting y llevando un poquito la gerencia del club desde el ámbito deportivo. Entonces, volviendo al análisis de Villar, en verano del 25 Villar fue fichado por el Dinamo de Zagreb por alrededor de 3 millones de euros y en una de las operaciones más caras de la historia del club croata, donde disputó 11 partidos oficiales y anotando un gol. Estuvo una temporada, tuvo minutos limitados, lo que le abrió paso a su regreso temporal al Elche con esta cesión de 6 meses y una opción de compra cercana al 1.000.000 de euros. Aquí se ofrecen las estadísticas en forma de partidos que ya de manera esquemática contemplan lo que acabamos de hablar, de enumerar, está bien, simplemente hacerlo más visual. Y dicen que aunque no se dispone de todos los datos detallados como los regates completados y precisión de pases, de forma pública para cada campaña, la distribución competitiva de su carrera se puede resumir que en ligas domésticas pues han sido más de 60 partidos combinados entre Elche, Getafe y Granada, en lo que a la Liga Española se refiere. En la Serie A, pues partidos con la Roma y la Sampdoria, y esos 11 partidos con el Dinamo de Zagreb. También ha disputado competiciones europeas, entre ellas Europa League y Conference, con Dinamo de Zagreb especialmente, y potencialmente también con equipos italianos, sumando experiencia internacional del club. Como valoración estimada del jugador, combinada de transfer fee, pues su valor actual ronda entre 1,5 millones, 2 millones de euros, con una opción de compra acordada en el Elche en torno a 1 millón a final de temporada, y este valor significativamente inferior a los 3 kilos que el Dinamo de Zagreb llegó a pagar por su fichaje. La proyección futura es relativa, es verdad que a sus 27 años Villar no se considera un talento emergente, pero es un mediocentro con experiencia amplia en diferentes ligas europeas, útil para equipos de media tabla que requieren equilibrio táctico, distribución de juego y experiencia ofensiva en el centro, y sobre todo pues que puede aportar esa frescura en el centro del campo para salvar a los equipos, para mantenerlos en la élite. Yo creo que este sería un poquito más su rol, pero evidentemente un titularísimo, como la copa de un pino. Su valor de mercado todavía puede subir si aporta estabilidad, minutos y resultados positivos con el Elche en la Liga EA Sports. Finalmente, comparativa con jugadores similares. Es comparable con mediocentros de perfil organizadores equilibrados que no destacan por cifras de goles o regates, pero sí por control del juego desde atrás y distribución táctica. Conclusión narrativa y resumida. Gonzalo Villar del Fraile es un mediocentro español con un recorrido internacional extenso y experiencia en varias escuelas futbolísticas europeas. Formado en la cantera del Elche, ha pasado por clubes en España e Italia antes de aterrizar en Croacia y ahora vuelve a su casa. Busca reencender su carrera con minutos sostenidos en la Liga eSports, aportando organización táctica, lo que hemos dicho, distribución, equilibrio en el centro del campo, y puede marcar diferencias desde la gestión del juego, aunque sus cifras ofensivas no suelen destacar de forma excepcional. Su reciente cesión al Elche con opción de compra brinda al jugador la oportunidad de demostrar su valía y revalorizarse en un entorno familiar, con la afición y el club que le formaron en una etapa clave de su carrera profesional.
si queréis, antes de pasar al siguiente, que me tocaría en principio Ademola Lookman, he aprovechado que entre los 8 o 9 seleccionados había otro jugador del Elche, que es Tete Morente. Lo único que voy a perder el tiempo, entre comillas, porque voy a tener que bajar bastante, porque este es un informe, ya digo, muy largo, donde no lo tengo acotado por etiquetas. Y bueno, pues voy a tener que seguir bajando el texto hasta encontrar a... Más que nada porque quería aprovechar, si hay 2 o 3 jugadores de un mismo equipo, por ejemplo, véase del Atlético de Madrid, que también lo vamos a hacer así, con los 3 fichajes de última hora. Matías Vecinos, no sé si llegué a tocarlo, ¿eh? Matías Vecino no me suena, creo que he bajado demasiado. Es que estas cosas... Álvaro Fidalgo... No sé si el último que tenemos es Álvaro Fidalgo. No, aquí tenemos Lubumbo. Ah, pues no. Uy, pues queda mucho todavía, ¿eh? Pues me he quedado con Vecino ahí a medias que ni la había llegado a poner. Madre mía. Birmancevic, que este sí que lo pasaremos de largo. Y Álvaro Núñez es de los últimos que me había quedado. Y Tete Morente, ¿en qué hueco ha quedado? ¿En qué hueco nos ha quedado aquí Tete Morente? Beli, ¿puedes mirarme en el listado exactamente para seguir? Ya sé que creo que aquí no hay un orden por equipos, sino que hay un orden, supongo que de inscripciones, pero que es verdad que, claro, me gustaría más que nada para luego el mapa rotacional, este que me dijiste es mágico, que presenta Fútbol Fantasy, pues para ver el equipo, hombre, ya que hablamos de equipos, clubes que ya han fichado 2 o 3 jugadores, pues quería aglomerarlos pues para que luego el mapa no ya fuera más concluyente, ¿no? Pero bueno, viendo la problemática sostenible que hay aquí, creo que voy a seguir el orden de la misma lista, porque si no, entre que subo y bajo, esto va a acarrear pérdidas de tiempo. Justo ahora es una lástima, justo ahora que tenía todo esto más bien organizado y montado por el tema de las fotografías, ¿no? Del soporte de las fotos. Así que nada, nos vamos a dejar a Tete Morente para más adelante, es una lástima, pero gajes también de cuando te puedes guiar con un artículo bastante completo, pues que pasan estas cosas. Así que vamos a dejar a Tete Morente para luego, vamos a hablar de Ademola Lookman, aunque os miro un momento en el chat si han habido nuevos apuntes, nuevas informaciones del público en el chat. Vale, nos ha saludado también por aquí Beli, hola tío Masclet y Pan y Vinos. Si antes ha aparecido tío Masclet ni lo he visto, perdona chicos. Bueno, a ti aparte personalmente porque no te he saludado si has dicho algo por acá. Y bueno, aquí están hablando de noticias. Estas noticias, Beli, no te me disperses, que estas noticias son las típicas que haríamos en una previa de alineaciones y hoy no toca, que bastante desbordados vamos ya con todo lo que es exclusivamente materia de fichajes. Tenemos también por aquí a Alex Golex. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estamos? Y dice que bebamos agua. Pues sí, hoy no la he cogido la botella, pero capaz si me quedo seco me levanto un momento y vuelvo con la botella en mano. Y Pillo83, querido Orlando, ¿cómo estamos? Saludos, crack, bienvenido otra vez. Hoy fichajes, a ver si la mayoría los conoceréis, pero bueno, queremos adentrarnos un poquito más en cada uno para ver cuáles creemos que pueden tener cierta trascendencia en sus equipos y cuáles pueden ser, en este sentido, ya por ende y de manera subconsciente, unos buenos fichajes para el fantasy. Bueno, pues de cara a Ademola Lookman, creo que este es el fichaje más mediático en lo que iba a decir en lo que llevamos de invierno. En este mercado de fichajes de invierno que ya se ha cerrado, creo que con Ademola Lookman podríamos cerrar el directo de fichajes entre el primero y el segundo capítulo, y da igual si hiciéramos un tercero o un cuarto, porque creo que Lookman es el fichaje, no sé si decir más clave, porque luego a tenor de los resultados se verá si finalmente esto se da así o no, pero sobre todo creo que por el cartel que ya tiene, por el eco mediático, por lo que ya ha demostrado en el Atalanta, en su paso por la DEA, muchos años en Italia, un referente además en su país, en la selección nigeriana, diferentes Copas África, que todo esto lo vamos a leer también en su perfil. Creo que Lookman es un jugador que le va a venir muy bien al Atlético de Madrid, por los distintos perfiles que tienen, y este tipo de jugador con desborde, regate y banda, y que también por su versatilidad te puede jugar por el centro,
te puede venir muy bien, pues eso, para que acompañes a Julián Álvarez, para que juegues por detrás, para que tengas también esa conclusión de banda que a día de hoy pues parece estar un poquito más encallada con un Baena que no se acaba de adaptar bien en el esquema de Simeone. Bueno, vamos a ver, porque es verdad que el Atlético de Madrid está en una crisis profunda de resultados. Creo que ya llevamos años diciéndolo en los directos previos de alineaciones. Creo que al Cholo Simeone se le han apagado ya las luces. Y el otro día, pues, prueba de ello es que en el banquillo se le veía derrotado. Creo que si esto no mejora con el fondo de armario que hay, con la plantilla que ya hay, creo que es urgente un cambio de entrenador, porque después de, no sé si son ya 15, 16 años, no puedes jugar con las mismas excusas proyectándote cuando no se ganan títulos, ni siquiera se escala más allá en competiciones europeas y nacionales, que realmente hay que demostrar y exigir que esto es una alternancia a Barcelona y Madrid, que esto ya no es en plan con lo que tengo que jugar a esto, no, o sea, tienes que ser más ofensivo, tienes que aprovechar las piezas que tienes y al final, pues bueno, es eso, que no encajan o no las saben encajar, así que desde aquí un llamamiento a la cordura, pero también ojo con el banquillo rojiblanco. A ver qué ponéis por aquí antes de seguir con el perfil de Lookman, que por cierto al final no he hecho el mapa rotacional del Elche, lo dejaremos para cuando hablemos de Tete Morente, si es que da la cosa por aquí también. Dice efectivamente Pillo83 Orlando que el problema es cómo quiere jugar el Cholo. Tiene más problemas de generación que otra cosa. Vale, aquí nos comenta Beli que debajo de Álvaro Fidalgo ya está Tete Morente. Y dice Pillo que deje de sacar a Julián a los 58 minutos, debe darle confianza. Sí, si lo saca, que no sea en el 58, sino en el 63. Que ahí al menos no nos descuentan los puntos fantasy por minutos jugados y bonificación a 0, aunque sean 2-3 puntos. No, es broma. O sea, empate sí, pero empate no por un delantero, un puntito más tampoco hace. Pero sí que en este sentido le das poco chance. O sea, que cuando además, esto puede pasar como Vinicius, ¿no? Que cuando te coartan, te cortan todo el rato la trayectoria, semana a semana te van sustituyendo y ya estás más pendiente cuando empieza la segunda parte de a ver en qué momento me quitan, que no a ver qué coño puedo hacer, pues porque no me dan más manga ancha. Pero bueno, no es una crítica a Xabi Alonso, esto simplemente comento cómo puede incidir de cara a la confianza en un jugador. No obstante, yo siempre he sido un acérrimo defensor de Xabi Alonso y me parece que lo que ha hecho el Real Madrid es una auténtica guarrada. Y evidentemente todo esto es culpa de Florentino. Entonces, bueno, más allá de esto, entiendo que haya muchos entrenadores de élite y de pedigrí pues que no quieran ir al Real Madrid por cómo se manejan los hilos, porque al final es la cabeza de turco del entrenador y a fin de cuentas pues que los niños mimados de la plantilla se les deje jugar y hacer lo que ellos quieran, tácticamente como ellos quieran y que juegan como ellos quieran y que no me los quitéis del campo. Al final, pues bueno, esto va a ser pan para hoy, pero hambre para mañana, porque cuando llegue la hora de la verdad en competiciones fuertes, yo creo personalmente que se van a ir al traste porque no va a dar de sí la calidad. Si al final estás muy mal habituado y tienes malos hábitos, no debería por qué llegar. También te digo que me puedo comer mis palabras si pasa lo que sucedió en una de las Champions que ganaron, cuando nadie daba un duro por ellos, cargándose a rivales de enjuague o de jugo como el PSG, como el Chelsea, como el Liverpool. Aquella Champions fue algo histórico y tremendamente, bueno, para mí, que el Madrid ganase aquella Champions y sin faltar respeto con la comparativa o con el agravio, para mí fue igual de una estadística, una entre 100, como pudo aquella Premier ganarla el Leicester con Ranieri creo que fue en el 2015 o 2016, pero bueno. Dio la cosa de sí porque tenías al mejor delantero del mundo en ese momento como era Benzema y tenías al mejor portero del mundo en forma como era en aquel momento Courtois, y si las áreas se definen bien entre portero y delantero pues está todo o muy buena parte de todo solucionado. Voy a seguir leyendo y me voy ahora con el perfil porque reconozco que me estoy enrollando. Pero bueno, mira, me gusta que cuando no tengo algo preparado y tengo aquí lecturita para tirarme, luego pues esto me dé ideas o hayan sinapsis de neuronas para que sigan saliendo otras cosas. Dice Pillo, no es eso, pero el tipo está mal, a portería debe darle 90 minutos a ver qué pasa. Y el siguiente es Obed Gómez Vargas, del Atlético de Madrid. Sí, un Obed Vargas que yo ya conocía de verlo en Seattle Sounders porque también jugamos la MLS.
Dice Pandemino que la principal figura del Real Madrid es 36. La principal figura del Real Madrid es 36. Hostia, perdona si puedo parecer un poco corto, pero no te he pillado con lo del 36. No sé si tiene que ver algún número con la presidencia o es algún dorsal de algún jugador del Real Madrid verdadero. Que yo en dorsales soy malísimo, también os digo, ¿eh? Me podéis decir los dorsales de todos los equipos. Mira, mi equipo es el Barcelona y no me sé ni la mitad de dorsales más que 3 o 4 típicos. Dice Beli, los títulos de los jugadores te los he puesto en rojo. Dice, una Champions tiene mucho de lotería entre 5 o 6 equipos. Sí, sí, completamente. Al final pueden haber 5, 6 u 8 equipos muy buenos, pero solo la va a ganar uno. O sea, el resto no la va a ganar. Y por eso no se puede tampoco determinar un éxito o un fracaso de una temporada. Al final los éxitos o los fracasos se evalúan por el porvenir de las ligas, no de una Champions. Eso estoy completamente de acuerdo. Venga, vamos a seguir con Lookman, y es que estamos hablando que es un atacante, pone aquí secundario, entiendo que es como segunda punta, o capaz de jugar por ambas bandas o como segundo delantero. Ademola Lookman es un futbolista ofensivo de doble nacionalidad, nigeriano e inglés, conocido por su versatilidad, ataque, velocidad explosiva, capacidad de desborde y habilidad para jugar en múltiples posiciones ofensivas. Tras pasar por varias ligas europeas y destacar en la Serie A con el Atalanta, en enero del 26 ha cerrado su fichaje con el Atlético de Madrid en una operación que elevó el nivel de mercado invernal español. Su experiencia internacional con Nigeria y su historial en el fútbol europeo hacen de Lookman uno de los extremos más interesantes del continente en su treintena inicial. En el Charlton es cuando empezó, donde debutó profesionalmente, en el Charlton Athletic. No sé si en esa época sería ya Championship. 45 partidos, 10 goles, ya apuntaba maneras, sabiendo que es eso, que es un extremo segundo punta. Y además, pues eso, de participaciones en copas nacionales, mostrando temprano su capacidad para marcar y asistir combinada con técnica y físico, porque es un jugador muy técnico y también muy físico. Pero solemos tildar de que quien es físico no es tan técnico y viceversa, que a lo mejor a algún jugador técnico le puede faltar físico. Pues no, a una ambas, técnica y físico. En el Everton fichó en el 2017, de esto ni me acordaba. Disputó 36 partidos oficiales y en Goodison Park marcó un gol. Y evidentemente ganó experiencia en la exigente contexto de la Premier League. Luego ya se fue al Leipzig, evidentemente, ahí así, ya tengo ahí más memoria reverdecida. Revivió su carrera con un préstamo al Leipzig, donde su velocidad, regates y llegada lo convirtieron en arma ofensiva muy destacada. En ese periodo mostró un perfil de extremo técnico desequilibrante y con llegada a portería, situándose como un jugador de alto impacto en la Bundesliga antes de dar su salto definitivo al fútbol italiano. Ya en el Atalanta, esta sí que ha sido su etapa más relevante, 4 años, del 22 al 26. Fue el club al que llegó procedente del Leipzig en septiembre pone el 22, supongo que fue en septiembre. En más de 120 partidos oficiales, Lookman anotó alrededor de 55 goles para el club italiano y se consolidó como una pieza ofensiva clave gracias a sus capacidades técnicas, velocidad en transición y habilidad para combinar, o sea, combinativa, con compañeros ofensivos desde una posición de extremo o media punta. También tengo que decir aquí un pequeño pausa. Ya sabéis muchos que incluso hice un directo aquí con vosotros de la Copa África. La estuve viendo bastante, creo que ha sido la Copa África con mayor cobertura que he tenido, o sea que más partidos he podido ver y seguir. Prácticamente me atrevo a decir que he visto más de la mitad de partidos. Donde más partidos me suelo dejar es en la liguilla, que es cuando se aglomeran bastantes más. O sea que quizá, no sé, en la liguilla vi un cuarto de todo lo que se jugaba y ya de octavos para adelante me fumé todo, o sea, me comí todo. Y tengo que reconocer que el éxito de Nigeria venía precedido porque teníamos un Osimhen Akor Adams como pareja en punta de ataque muy fabulosa, con un Akor Adams increciendo, y sobre todo el creador de juego desde la base de la jugada era Lookman, haciendo de enganche, como dirían los argentinos, o sea, haciendo de media punta por detrás de estos dos. Entonces yo creo que Lookman, aunque te rinde muy bien de extremo y te puede jugar de punta, también te lo hace muy bien de media punta, aprovechando esas habilidades técnicas y esa educación táctica que tiene y esa precisión en el último pase. Con lo cual, para mí me parece un jugador completísimo. Es verdad que a veces ha sido irregular o ha pecado en algunos momentos, no sé, de manera puntual de chupón, pero es lo bueno que tiene un jugador que tiene dribbling, que tiene desborde y que se puede ir de otros. Y está en el último año y medio trabajando mucho esa faceta más colectiva desde la base de la jugada. Entonces, para mí es un jugador muy completo y que en un momento de madurez puede ser un jugador crucial. Ya digo, o sea, se me va a deshacer hoy la boca en elogios de decir que creo que este es el fichaje de invierno de la Liga Española. Más allá de los que llevamos analizados y de los que vienen por delante para analizar.
Dicho esto, en la temporada 25-26 con el Atalanta fueron 12 partidos en la Serie A con 2 goles, alrededor de 797 minutos a 800 minutos acumulados, y adicionalmente en competiciones europeas 7 partidos en Champions, 1 gol, 2 asistencias y además una precisión del pase cercana al 79%. Aquí es donde también estamos valorando su otro yo, más allá de su contribución ofensiva, no solo en el remate, sino también en la generación ofensiva. Ya en el Atlético de Madrid acaba de firmar ahora rondando los 35 millones de euros más variables con contrato largo hasta 2030 y la operación fue una de las más destacadas de este mercado invernal de la Liga, reflejando la apuesta del Atlético por volver a alimentar su ataque con velocidad, creatividad y experiencia internacional. A la fecha de este informe, Lookman aún no ha debutado oficialmente con el Atlético. Se prevé que lo haga esta noche, chicos. Si queréis ver el último partido que resta por concluir de estos cuartos de final, en la última eliminatoria de los cuartos de la Copa del Rey Mapfre, lo tenemos esta noche en ese Betis Atlético de Madrid y seguramente de los 3 fichajes, Lookman, Obed Vargas y Mendoza, Lookman va a ir directo al 11. Creemos, a las 8 lo sabremos, pero atentos a los que queráis ver a Lookman, que no lo conocéis mucho de su paso por el Atalanta, donde también ya tuvo su visión internacional, no solo ahora con Nigeria en la Copa África, sino otro reflejo que antes no he destacado y fue la UEFA Europa League que le ganó el Atalanta al Leverkusen indestructible de Xabi Alonso, que hizo doblete ganando Bundesliga y Pokal, y un Lookman que se coronó en la final el MVP, no sé si marcó 2 de los 3 goles o hizo hat-trick incluso, pero bueno, la cuestión es esa, que podéis ver debutar a Lookman esta noche con el Atlético de Madrid en ese partido que cierra los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre. Estadísticas por temporada, bueno, ya hemos comentado aquí un poquito sus guarismos en el Charlton, en el Everton, en el Leipzig, en el Atalanta y ahora pues pendiente de debutar en este Atlético de Madrid. Y como valoración estimada, creo que es un valor estimado cercano a los 34 millones de euros, o sea que creo que es una ganga además lo que ha pagado el Atlético de Madrid tal y como está el mercado. Evidentemente puede igualar esa tasación de valor de mercado con esos 5 millones de variables que lo va a situar pues entre los fichajes más caros de la liga en este invierno. Creo, si no ha habido ningún cambio de última hora, me refiero en estos últimos 2 días, estuve viendo en un programa de estos ya no sé si fue Transfermarkt de Fabrizio Romano en DAZN o si fue en el tercer tiempo de Movistar, pero creo que decían, para que veáis la diferencia de que ha sido un mercado bastante raquítico en la Liga Española, que después del Atlético de Madrid en esta inversión de fichajes, el segundo equipo que más pasta se ha gastado ha sido Osasuna, trayendo, pues, cubriendo ese vector izquierdo entre Galán y Raúl Moro. Y creo que no, las cifras no llegaban ni a 6 millones, 5 y pico. O sea, de los 30 y pico, 40 y pico kilos entre Lookman, no sé, luego veremos lo que ha costado Vargas y Mendoza. Directamente Osasuna con estos 2 fichajes, el resto han sido minucias, o sea que no ha sido tampoco un mercado muy redundante en cuanto a inversión económica de los equipos españoles. Y en la proyección futura, a lo que se refiere a Demola, a sus 28 años, Lookman está en su pico físico y decisional, con potencia para seguir siendo figura ofensiva clave en cualquier liga top, y en el Atlético se espera que aporte desequilibrio, velocidad, creatividad y profundidad por bandas, además de poder jugar en distintos sistemas ofensivos con Diego Simeone. Puntos fuertes: la versatilidad ofensiva, puede jugar por la derecha, puede jugar por la izquierda e incluso por detrás del delantero. Yo añadiría incluso de media punta, después de verle con Nigeria, con las Águilas. Velocidad y desequilibrio, su ritmo lo convierte en amenaza constante. Experiencia internacional, lo dicho, con Nigeria y esas competiciones europeas, la Europa League. Creatividad con balón, regates, combinaciones, llegada de zona de peligro. Bueno, ha jugado Champions también, pero este año, pero campeón de la Europa League me refiero. Impacto, mira, aquí está, hat-trick confirmado, histórico en final europea, en el impacto en grandes partidos. Puntos débiles: la consistencia, variación del rendimiento entre temporadas, o sea, un año estoy muy bien, otro año estoy un poquito más bajo. Adaptación táctica, que en algunos sistemas puede perder protagonismo. Pues ojito al entramado del Cholo Simeone, que aquí hay muchos jugadores que al principio les cuesta acoplarse y hay otros que no triunfan. Mirad al Raspadori, que llegó en verano, no ha jugado nada, testimonial y ya se acaba de ir. O sea, un Raspadori que cuando pasen los años y me digas, pues bueno, jugó en el Nápoles, jugó en tal sitio, en tal otro, jugó en Atlético de Madrid, muchos diremos, pues esto pasó, pues yo no me acordaba. O sea que ha pasado con más pena que gloria. Muchas veces también incide mucho cómo juega tu entrenador y cómo recalan los futbolistas en un once concreto, por muy buenos nombres que hayan, ojo.
Y la presión alta defensiva. Ese sería también el tercer punto débil. No es su fuerte comparado con perfiles más físicos. En las comparaciones, por estilo, Lookman se asemeja a extremos modernos como Wilfred Zaha o Adama Traoré en términos de ritmo y regate, aunque con mejor llegada a puerta y mayor actividad asociativa cuando se le usan espacios interiores. Y las distinciones ya lo hemos dicho. La Europa League, MVP en esa final que ganó él con ese hat-trick, el mejor africano futbolista del año del 2024, o sea, mejor futbolista africano en 2024, reconocido por la CAF, es decir, la Confederación Africana de Fútbol, y ingresos de impacto en clubes, más de 50 goles en la Serie A con el Atalanta, con la DEA, internacional también con Nigeria, las Super Eagles, las Super Águilas, con apariciones clave en partidos de clasificación y torneos continentales. Al final, el resumen narrativo de Ademola Lookman es que es un extremo versátil que ha forjado su carrera sobre todo en Italia tras su paso por Inglaterra y Alemania antes de aterrizar al Atlético de Madrid. Nacido en Londres con raíces nigerianas, de ahí la doble nacionalidad, combina muchos registros: velocidad devastadora, regate técnico, llegada a portería, siendo capaz de jugar en diferentes roles ofensivos. Y a partir de aquí, nada que no hayamos dicho ya, porque redunda en lo mismo que hemos hablado, pues de su paso por el Leipzig, con Nigeria, el hat-trick de la Europa League. Está pensado su fichaje por el Atlético de Madrid para revitalizar un ataque colchonero que busca creatividad, profundidad por las bandas, y su mezcla de técnica, físico y experiencia europea lo convierten en una pieza clave para los desafíos domésticos y europeos que afrontará el club colchonero. Pues ahora, antes de pasar a Obed Vargas, que no sé si lo tenemos por aquí. No, aquí tengo Mendoza y aquí tenemos a Obed Vargas. Vamos a meterlo aquí, con la camiseta todavía de Seattle Sounders. Os leo en el chat. Dice una Champions, dice Pandivino, una Champions tiene mucho lotería entre 5 o 6 equipos. Perdón, esto lo he leído antes, lo hemos comentado, cierto. No sé por qué se me ha subido el chat ahora. Dice, ¿puede jugar...? ¿Qué me dices aquí, Beli? Bebe agua en directo. Si ahora me piro, aquí eso, 3:30, tenemos poco tiempo. Voy a intentar alargar todo lo que pueda. Aquí nos dejamos la salud por el fútbol y por el chat. Vamos a ver. Haz entero el Atlético de Madrid y el Elche y hacer el mapa rotacional de ambos equipos y así tienes abierto Fútbol Fantasy seguido para no pasar cambiando a fotos y fútbol. Venga, te voy a hacer caso. Vamos a ver si tenemos después de Bet Vargas también a Mendoza y nos quedaría Tete Morente. Buena pregunta, Pillo. Dice, ¿puede jugar Champions Lookman? Entiendo que puede inscribirse, porque por ejemplo, antes de llegar a la segunda fase, el Manchester City, recuerdo que no pudo inscribir a Semello, Antoine Semello, y solo lo jugaba en la Premier, pero entiendo que para los octavos de final el City ya va a poder disponer de Semello, entonces entiendo que aquí va a pasar lo mismo. Ya ha acabado la liguilla, en este caso la fase Liga, y entiendo que podría estar inscrito en la Champions cuando... lo que pasa que, claro, aquí hay otro dilema, y te entiendo ahí por donde puede ir la pregunta, Pillo, y es que no solo es llegar a los octavos, sino si puede inscribirse ya en estos playoffs, porque el Atlético de Madrid tiene una eliminatoria de playoff que es evidentemente una ronda previa a lo que serían los octavos, así que esto no lo sé. Yo casi te diría, seguro que sí en octavos, porque tenemos el mismo ejemplo de Semello, pero ya para la fase liga, o sea, la ronda esta previa de playoff, ahí ya dudo. Los que lo sepáis, si nos lo queréis poner por aquí, genial. Y Hispania en BC dice, interesante. No te estoy viendo, Ciudad Condal, pero sé que detrás de tu ordenador o de tu móvil estás apuntando nombres en una libreta o en un papel suelto para luego dar por culo en los fichajes de cada liga. Así que, y si estamos hablando de Lookman, pues evidentemente hablamos de la Liga Española y de una Liga Tusa que te puedes proclamar campeón por primera vez desde que la fundamos. Así que estás en un momento tan dulce como también sufrido por la presión que te representa y que te acarrea, aunque me lo niegues, bribón. Y dice por aquí Beli, ya lo he preparado yo el Word. Sí, no hay tanto. O sea, tengo ahí un soporte brutal con Beli, que si no, no sería posible este directo tan denso. Podríamos hablar de 4 nombres, comentar 4 cositas y lo que es un directo de media hora, al final, gracias a esto, se va a convertir en 4 directos de hora y media. Y dice, he llegado tarde, necesito el Word de Beli. Te lo puedo pasar si quieres, sin problema. Luego te lo mando. Venga, pues vamos ya con Obed Vargas, 3:30 de la tarde, mitad más o menos de duración para lo que me da de sí la cosa, así que creo que van a quedar cerca de 20 tíos para el último directo. Podemos hacer un non-stop de esos directos que a Isaac tanto le gustaban, de 6 horas.
Obed Gómez Vargas, o conocido como apodo, bueno, el nombre acotado sin ese segundo apellido o sin ese primer apellido, Obed Vargas. Mexicano, eligió representar a México tras el switch de la selección. Obed Vargas es un mediocampista joven con proyección global que ha llamado la atención de Europa tras brillar en la Major League Soccer, la MLS, con los Seattle Sounders durante 5 temporadas y luego lograr su gran sueño de fichar por el Atlético de Madrid en la Liga EA Sports. Su carrera combina técnica, físico y madurez táctica fuera de lo común para su edad, y su ambición internacional lo llevó a elegir jugar con la selección mexicana con la mirada puesta ya en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por cierto, chicos, los que queráis jugar el Mundial, vamos a disputar la tercera edición en la comunidad Tusa este verano, así que inscripciones abiertas, escribidnos por aquí, seguidnos por favor en 11 Fantasy, 11 en Twitter, en X, o en Cruceta. Tengo Cruceta perfil Twitch, perfil X, perfil Instagram, y evidentemente pues ya os arrojaremos a nuestras ligas internas. Evidentemente, ya no digo las actuales que están todas a medias, pero empezaremos con este mágico mundial, con esta Copa del Mundo 2026. A ver, ¿dónde nos hemos quedado aquí? Sí, tenía una duda, que por eso me he quedado así. Ya me diréis vosotros, porque ahora mismo creo que en el centro del campo del Atlético de Madrid hay un overbooking de jugadores que te flipas. O sea, suerte entre comillas que Gallagher se fue camino al Tottenham, porque rumbo al Atlético de Madrid hay, entre los jugadores que ya habían y los que han caído, yo no sé si ahora, a día de hoy, creo que con la cantidad de jugadores que hay en el Atlético de Madrid en esas posiciones, creo que debería cambiar el sistema de doble pivote a 3. O sea, yo pondría a tribote, porque tenemos a Barrios, tenemos a Coque, tenemos, no recuerdo quién más antiguo había, pero ahora se van a añadir a esto los ya comentados, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza. ¿Cuál es para vosotros? Y os leo aquí en el chat también para hacerlo un poquito más fluido y departiendo y comentando y debatiendo. ¿Quiénes serían entre estos dos, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, titulares? O si es que serían los dos titulares, ¿y dónde los pondríais para jugar? ¿Fuera en doble pivote o en tribote? Y en este caso, razonádmelo, o quiénes creéis que van a salir los damnificados, que van a dejar de jugar, que van a perder escena de titularidad en detrimento de estos. O si creéis que va a estar todo igual que como ha venido siendo hasta ahora y que estos dos jugadores van a ser más, no voy a decir testimoniales, pero con un rol secundario, os leo, decidme. Porque yo sinceramente tengo dudas de cómo puede desplegarse el dibujo táctico, el módulo del Cholo en este Atlético, donde sí que es verdad que hay posiciones donde se necesita pues un poquito más de fondo, como pueden ser los carrileros, como podían ser los delanteros, pero es que en el mediocampo yo la medular la veo, vamos, súper concentrada, con mucha gente. Bueno, mientras vais diciendo, sigo leyendo el perfil de Obed Vargas. Y es que Obed hizo sus primeros pasos profesionales con Tacoma Defiance, el equipo de reserva de Seattle, donde comenzó a desarrollar su estilo de mediocentro box-to-box bajo la filosofía de crecimiento interno del club. Hasta 130 apariciones en todas las competiciones con el primer equipo estadounidense, títulos, una CONCACAF Champions Cup 2022 y otra Leagues Cup en 2025. La MLS Champions Cup se consolidó como titular recurrente y motor del mediocampo, participando en la histórica victoria del Sounders en la CONCACAF Champions Cup 2022 e incluso jugando en la final, utilizado como suplente inicial. En la 2023 jugó 27 partidos, en la 2024 ya fue crucial, fue un jugador pilar de este equipo con 40 encuentros, 2 goles, 7 asistencias. Y 2024 fue su verdadera irrupción, su verdadera explosión en la MLS. Vargas jugó la mayoría de partidos como titular, aportando goles, asistencias y un ritmo competitivo constante, además de su primera aparición con la selección mayor de México. Estas cifras reflejan su impacto multidimensional, capacidad de creación, distribución y presencia defensiva, algo valorado por su equipo y observado por scouts europeos. Valor de mercado, en torno a los 10 millones y medio.
También su traspaso al Atlético de Madrid podría incluir un porcentaje para Seattle en futuras ventas, lo que indica la fe del club estadounidense en su crecimiento a largo plazo. Y a los 20 años, Vargas ya se encuentra en un momento clave de desarrollo y su llegada a la liga con un contrato hasta junio de 2030 indica que el Atlético confía en su crecimiento gradual, integrándolo directamente al primer equipo sin cesión. Y este tipo de decisiones suele reservarse a talentos que se perciben como parte del proyecto futuro, tanto deportivo como económico. Puntos fuertes: técnica de distribución, muy buena precisión del pase, hasta un 87% en el último curso en fases de ataque y construcción. Pero es que también, aparte de visión de juego y conexión, aportando fluidez, tiene ese equilibrio entre defensa y ataque con esa capacidad box to box con la que más o menos nació, futbolísticamente hablando. Una experiencia competitiva temprana, debutando antes de los 16 años y jugando ya más de 100 partidos antes de los 21. Y una madurez táctica reconocido por su inteligencia posicional y dinámica en el medio campo. Aún falta la adaptación a Europa, en este sentido sí, es un melón por abrir, aunque llega con un potencial y debe ajustarse a ritmos y presión como una liga top como es la española. El impacto ofensivo puede ser moderado. Como debilidad, su rol actual es equilibrado, no necesariamente goleador. Lo que hay que ver de qué manera puede destacar en esas facetas más defensivas o por lo menos constructivas, iniciando desde atrás. Aparte de estos títulos comentados con Seattle, la CONCACAF Champions Cup, la Leagues Cup, una del 22, otra del 25, y ya habiendo debutado como internacional absoluto con México, participó también con la selección mexicana juvenil sub-20 y sub-23, y como reconocimientos individuales, seleccionado en la lista de la MLS Sub-22 en 2025 como uno de los jóvenes más prometedores de la liga estadounidense y canadiense, considerado por múltiples medios como talento emergente seguido por clubes europeos antes de su fichaje por el equipo madrileño. Conclusión narrativa: Obed Vargas es un mediocentro técnicamente completo, con visión de juego y capacidad física notable para su edad. Su trayectoria es un caso de crecimiento acelerado, con lo que decíamos de debutar ya antes de los 16 y alcanzar más de 100 partidos por debajo de los 21 años. Y su transición internacional, eligiendo representar a México en lugar de Estados Unidos, refleja una decisión personal y ambiciosa que mira al Mundial 2026 como objetivo clave. También representa uno de los fichajes más destacados de este mercado invernal europeo, el de Vargas por el Atlético de Madrid, en el radar global del fútbol de élite. Y su perfil es ideal para un mediocentro que combine recuperación, pase, salida limpia y presencia en transiciones. Un jugador joven con potencial, estrella si logra afianzarse en la liga y eventualmente en selecciones mayores en torneos internacionales. Claro, aquí tienes un informe de scouting profesional. Ya estaríamos entrando en el siguiente bloque, ¿eh? Esto ya sería para el siguiente jugador, que vamos a pasar de largo porque voy a intentar hacer esto que nos comentaba Beli, de reagrupar a los tres futbolistas del Atlético y esos dos del Elche. Venga, a ver, ¿qué decís por aquí? Johnny Cardoso, vale. Vale, Hispania ya ha recibido, lo tiene, Merci, ya le ha pasado el informe Juan Beli. Y Alex Golex, ruleta de los árbitros, 36 igual a Negreira. Vale, por ahí venía la pillería de pan y vino, ok. Y dice, los jugadores del título están en rojo, sí señor. Pan y vino nos comenta: el Atlético me recuerda mucho al Chelsea femenino de Emma Hayes. No necesita más que fichar y quejarse de la falta de jugadores para justificar las limitaciones tácticas del equipo. Y es verdad, porque el Chelsea también es uno de esos equipos que también te lo diría, igual que el femenino, el masculino, ¿eh? O sea, me dedico a tener un montón de jugadores y luego ya veremos. Este año parece que van un poquito mejor, pero bueno, lástima también. Y esto ya es otro tema por el cual no me quiero dispersar, no me quiero ir, pero es una lástima también que el entrenador Enzo Maresca, haya dejado la disciplina del club después de ganar la Conference y el Mundial de Clubes, porque la verdad es que estaba llevando al Chelsea a un éxito duradero, por lo menos consolidado. Veremos ahora cómo lo hace Liam Ross Senior, procedente también del Estrasburgo, el equipo, el club satélite, ¿no? Pues como hay tantos y tantos cadenas comerciales, pues que aglutinan varios equipos y hay varios pues satélites de un equipo central que capitaliza todo, como es en este caso los Blues. Dice Pillo, yo creo que son jugadores de relleno, el único top es Lookman y quizás Mendoza es el único que puedo ver de titular junto a Barrios. Entonces, para ti, Pillo, sería doble pivote, Barrios, Mendoza.
Dejarías fuera a Coque y dejarías fuera a Vargas, y no sé si hay algún quinto más de jugador en ese mediocampo. Dice de Sonia Bonpastor, claro, pan y vino. Dice Beli, son 127 páginas en Word y 3.858.000 palabras. Di que sí. Bueno, pues nada, vamos a ver quién queréis que hagamos ahora, porque en principio tocaba Ibrahim Yalatif Diabaté, cedido en el Alavés, que de hecho este me lo voy hasta saltar, porque este va a ser como otro Birmancevic de turno. Luego me vais a callar la boca cuando pongáis esto como clip, porque estoy mencionando jugadores que creo que no van a hacer nada, igual que Bielekowski. Creo que este sí que puede hacer algo, que ya a este lo tratamos ayer, pero yo no sé, estos dos me da más mala espina, no sé, tanto Birmancevic como Diabaté. Álvaro Fidalgo es el siguiente, pero antes de tocar a este, ya sé que Álvaro Fidalgo es el siguiente, pero vamos a intentar ajuntar los del Elche y el Atlético de Madrid para que quede un directo bastante compacto y bastante homogéneo. No sé qué os parece, pero creo que es buena idea. Mira, ha salido Tete Morente, o sea que me parece perfecto, porque con esto vamos a buscar también el mapa rotacional. Voy a mover un momento a ponerme en grande para buscar aquí en Google Fútbol Fantasy. Voy a preparar el mapa rotacional del Elche y luego ya de ahí nos vamos al del Atlético de Madrid. Vamos a ver. Creo que ya lo tenemos bien en portada. Voy a poner esto acá. Ahora ya sí. Vamos. Vamos. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, aquí tenemos el mapa rotacional del Elche. Y antes de continuar voy a buscar a Tete, que creo que estaba aquí. Pues mira, la primera, porque tengo como 9 o 10 pestañas abiertas. Vamos a ver. Tenemos aquí a Tete. Me voy a poner aquí. Comentáis por aquí. A ver, perdonad. Debajo de Álvaro Fidalgo está Tete Morente. Vale. 36 es Plaza y sus sucesores. Negreira es una cortina de humo. Listo. Perfecto. Vale, vamos allá con Tete Morente. Y con ello ya el mapa rotacional del Elche. Y acabaremos el directo con Mendoza y el mapa rotacional del Atlético de Madrid. Al final creo que habremos analizado otros 5 tíos como hicimos ayer. No pasamos de ahí. Pues fijaros si da para directos esto de hacer, de enumerar a 27 o 26 jugadores. Que insisto, me voy a saltar algunos, porque al final ya hemos dicho que esto va a ser análisis sobre los jugadores que creemos que van a ser más destacados. ¿Por qué ponemos un Tete Morente que parece que puede estar ya en el ocaso de su carrera? Pues porque hay que recordar, cabe decirlo, que el mejor Tete Morente lo vimos en el Elche, y vuelve al Elche. Es un extremo ofensivo español, originario de la línea de la Concepción en Cádiz, con amplia experiencia en el fútbol español y con un periodo reciente en la Serie A italiana con el Lecce. En febrero del 26 firmó su vuelta al Elche, donde pasó sus años más significativos, entre el 20 y el 24, y ahora retorna como uno de los fichajes clave para fortalecer la parcela ofensiva del equipo ilicitano en la lucha por la permanencia en Primera División. Tiene huevos también Elche. Venga, fuera de la broma semántica, Morente pasó por las categorías formativas del Atlético de Madrid al inicio de su carrera, acumulando experiencia en Atlético C y Atlético B. Ahora que leo Atlético B, me voy a ir otra vez con mi momento tuso, desviándome. Ojo con el Atlético de Madrid B, que está ahí pugnando en un grupo de Primera Federación, donde están también ahí de manera encarnizada dando la talla Sabadell y Europa, equipos también catalanes, barceloneses, y que, bueno, a mí me haría ilusión que un equipo como el Sabadell o como el Europa pues subieran a la Liga Hypermotion. Además ya vimos al Sabadell hace algunos años estar en la división de plata española o del fútbol español, pero especialmente sería histórico el Europa, que fue uno de los fundadores de la liga allá por el lejano año 1929, y creo que estuvo 2-3 campañas solo en esos años, finales de los 20, inicios de los 30, y no sé si el último año del Europa en primera es de los 50, o sea que ya me corregiréis, pero me haría especial ilusión, y es evidentemente una machada, es muy difícil que pueda ser, pero bueno, soñar ahora es gratis, y viendo que Sabadell y Europa están ahí fuertes, pues que le den mucha guerra a este Atlético de Madrid B,
que tenemos aquí ahora mismo pues enfocado en dónde fueron los primeros pasos del bueno de Tete Morente. Si es que al final eso es el fútbol, vasos comunicantes. Pues bueno, lo dicho, que Tete Morente empezó en el Atlético de Madrid C y B, destacando por su movilidad y versatilidad ofensiva desde la banda. Ya luego en el Atlético de Baleares, durante su paso por allí, Morente comenzó a destacar en segunda B, sumando minutos importantes y mostrando su capacidad en el 1 contra 1, aunque con cifras de goles modestas. Luego en el Nàstic de Tarragona, en su siguiente etapa allí, participó en varias campañas de segunda B, de segunda división B, primera federación, consolidándose como extremo con recorrido defensivo y ofensivo y aportando goles y asistencia desde la banda. Claro, es un jugador que es lateral, que se ha ido reconvirtiendo en extremo y que al final ha unado ambas progresiones en un esquema con el del Elche que se juega con carrileros. Luego en el Lugo, Morente tuvo un paso primero cedido y luego fijo, donde ya empezaba a atraer atención por su versatilidad por la banda y capacidad de generación ofensiva. Y antes de fichar por el Elche, Morente militó en el Málaga, donde siguió desarrollando un perfil técnico con aportación de goles y asistencias desde el extremo. Finalmente, ahora en el 2026 se consolidará como jugador importante para el equipo franjiverde, ya que durante esas 4 temporadas combinó su rol de extremo con incursiones al centro y aportación de regularidad ofensiva, especialmente durante la temporada 23-24, donde fue uno de los referentes del equipo en la lucha por el ascenso. En el Lecce, finalmente, periodo del 24 al 26, disputó 47 partidos anotando 3 goles, además de generar ciertas asistencias y participar en la ofensiva senda del equipo italiano. En este periodo sí que le dio experiencia en una de las ligas europeas que son más exigentes tácticamente y mejorando también su capacidad para jugar con balón estático y en presión alta. Veremos a ver ahora cómo llega, firmando contrato hasta 2028 y en un equipo en el que se le va a exigir pues ese rol de experiencia y liderazgo del equipo de Dex Arabia. Ojo que en la Liga eSports fueron más de 90 partidos con el Elche. En la Hypermotion también, con él. En el Lecce creo que es verdad que por llevar 2 años ha ido perdiendo consistencia. 47 apariciones, 3 goles, 2 asistencias. Bueno, cotización 1,8 millón de euros. No sé al final cuánto le ha costado al Elche, pero su valor de mercado está en torno a la tasación de los 2 kilos. Puede jugar tanto por la banda izquierda como por la derecha a sus 29 años. Puede incorporarse también a posiciones más centrales en ataque gracias a su movilidad y lectura del juego. Tiene madurez competitiva para un equipo que busca consolidarse en primera. De ahí que esa versatilidad ofensiva, la experiencia en múltiples ligas y el liderazgo le aportan una madurez que yo creo que ayuda mucho a esta plantilla, un poquito como podía suceder con Gonzalo Villar, también en el Elche. Y el conocimiento del club, conoce bien al vestuario y al estilo del Elche porque ya ha estado, es su casa también. Puntos débiles, no es un goleador prolífico, sus cifras de goles no son altas comparadas con la de otros delanteros, pero bueno, tampoco es que sea un delantero al uso. Consistencia física, en ciertos periodos es verdad que su rendimiento ha sido irregular, especialmente en Italia, y la adaptación táctica es que puede variar mucho según el sistema del entrenador y las necesidades del equipo, y quizá en este sentido le falta un poquito de regularidad, de seguimiento. La conclusión narrativa es que José Antonio Tete Morente es un extremo español con una carrera sólida y diversa, formada en el fútbol español y reforzada, fogueándose con experiencia en la Serie A italiana. Su capacidad para jugar por ambos costados del campo. Estoy intentando abreviar, esquematizar y ir por faena con informaciones donde trato de repetirme lo menos posible, porque más allá de la completitud de los informes hay cosas que se repiten, Y su regreso es tanto, con esto acabamos, una apuesta deportiva como una señal de que el club confía en sus capacidades competitivas y en su conexión con la afición ilicitana. Si logra adaptarse rápidamente a las necesidades tácticas del entrenador, Morente podría convertirse también en una pieza clave del Elche, sobre todo en clave de ataque, aportando asociación y potencial ofensivo en partidos ajustados de la Liga EA Sports. Bueno, vamos a poner el mapa rotacional, si os parece bien, ya que creo que con esto vamos a dar por concluido el Elche. Así que aficionados del Elche, aquellos que solo queréis saber de vuestro equipo y os da igual el resto de equipos de primera, este es vuestro directo, porque aquí habremos hablado del Elche en cuanto a este mercado de invierno. Como podéis observar en pantalla, de momento salen bastantes secundarios. Tete Morente por detrás de Rafa Mir y Andrés Silva, y Villar quizá como alternativa a Aguado. A ver, al final aquí es verdad que donde hay más por donde elegir son la delantera,
porque tenemos a Álvaro Rodríguez, a Santiago y a Boayar y al propio Rafa Mir y Andrés Silva, que yo creo que a principio de temporada Rafa Mir y Andrés Silva se iban compaginando, me refiero, jugando juntos en esa doble delantera, ese doble 9, perdón. Pero al final, entre las lesiones de uno, el bajo rendimiento de otro, es verdad que Rafa Mir y Andrés Silva se han ido alternando entre sí por la misma posición y el que les ha acompañado siendo el delantero de referencia indispensable, el canterano del Real Madrid, Álvaro Rodríguez, que por cierto también lleva 2 partidos marcando goles seguidos, el último al Barça. Y también un Martín Neto en auge, que empezó de suplente, pero que está jugando ahí muy bien de manera combinativa y asociativa con Febas y Aguado. Ya veremos si Villar puede ahí hacer competencia, evidentemente, a Aguado, porque creo que Febas es brújula de este equipo y es el jugador más determinante de este Elche en su manera de hacerlo jugar. Lo que pasa es que creo que Villar le puede complementar muy bien, ya veremos. Y finalmente, pues esas bandas en las que Valera, si está bien, es indiscutible. Pedrosa, que te puede jugar en las 2 bandas. Es verdad que aunque estamos habituados tanto en Sevilla, en el Español, viéndole el lateral izquierdo, ya lo hemos visto en algún partido con el Elche, el lateral derecho. Recuerdo este último con el Barça, que estuve viendo también el partido. Y un Josan, un Héctor Ford, que cuando esté bien Héctor Ford estará ahí. Y yo creo que Tete Morente, aprovechando su polivalencia, puede estar jugando perfectamente, no solo por detrás de Rafa Mir, o sea, no solo por Rafa Mir, sino por detrás de este, o sea, podría incluso estar, si buscas más llegada en vez de organización, por Neto, o incluso de carrilero, que es de donde más se le ha visto jugar, es decir, en este caso, donde estarían Ford, Josan y Sangaré, y sin descartar tampoco por la izquierda, aunque creo que la izquierda entre Valera y Pedrosa está más que cubierta. Así que Tete Morente da mucho juego en este sentido. Veremos de qué manera. Creo que el Elche se ha reforzado muy bien con estos 2 jugadores y esto da más variantes tácticas y sobre todo más fondo de armario para que el Elche pueda rendir bien en un calendario que no se le atragante de aquí a final de temporada. Así que me quedo con esto con el Elche. Y luego, si queréis, vamos a pasar ya con Rodrigo Mendoza antes de mirar el mapa rotacional del Atlético de Madrid y con esto acabaríamos ya el directo, ¿de acuerdo? Fijaros si nos va a dar de sí mercado de fichajes capítulos 3 y 4, aunque me gustaría hacer solo un tercer capítulo, pero ya veremos. Dice aquí Panivino, el último año en primera de la Europa fue en el año 31. Hostia, pues mira, pensé que fue en los 50. O sea que estuvo nada, 3 años, el año de la fundación, en el 29, en el 30 y en el 31. Y ahí se quedó. Ah, mira, y aquí está el hecho que podría más o menos medio destacar, ¿no? Mi intento de esos años 50 que nunca fueron. En el año 67 estuvo a punto de subir a primera, o sea que se quedó a las puertas. Dice Pillotetes para jugar de lateral en defensa de 5. Sí, correcto. Es verdad que a lo mejor entre la edad, evidentemente jugadores de edad más avanzada acaban jugando en el centro. Lo hemos visto con Puyol, lo hemos visto con Sergio Ramos, lo hemos visto a nivel internacional con Lilian Thuram, por ejemplo. Pero también podría ser el caso de Tete Morente, solo que en vez de jugar de lateral a central, como es un carrilero ofensivo, pues en vez de ahí pues te puede jugar como segundo punta. Pero sí, aunque aquí lo veamos por el centro, inicialmente yo lo veo más de banda. Pero bueno, puedes jugarlo de todas las maneras. Anda, mira, dice Beli, aquí metiéndonos la miel en los labios. Noticia de hace 2 horas, otro fichaje nuevo posiblemente de verano, te hago spoiler. Vale, bien, ya nos comentarás quién es el posible. Y es info del Valencia, Justin De Haas será jugador del Valencia a partir del próximo verano. El fichaje ha sido confirmado por Ron Gourlé en rueda de prensa. El central firmará hasta 2030. Chicos, no tengo informes de Justin De Haas, así que ya me diréis de quién se trata, pero ese De Haas parece muy neerlandés, parece holandés. Ya me diréis si estoy en lo cierto o no. Venga, vamos a acabar este segundo capítulo de fichajes con el último del Atlético de Madrid, Rodrigo Mendoza, que ahora me voy a ir otra vez para atrás a ver si lo encuentro. Beli, arrójame un poquito de faros para esto, porque no recuerdo dónde leches está. ¿Dónde estaba Mendoza? Creo que tengo que avanzar más. Ahora ya sé que para el próximo día empalmaremos con Fidalgo, pero hay que ver. Fidalgo, vecino. Vamos a ver. Oh, Lubumbo. Lubumbo es un jugador que me cuesta
no pensar que, bueno, esto ya hablaremos, que juegue junto a Murici, porque yo no veo sustituyendo a Murici, porque Murici creo que intocable ahora mismo, y Lubumbo creo que es un jugador que, si rinde como en el Cagliari, es delantero para ser titular. O sea que no sé si cambiará el sistema al Casate alineando a los dos, a Murici y a Lubumbo. Y me sabe mal decirlo, pero si al final no varía y juegas con una única punta de referencia, Lubumbo sería suplente de Murici. Pero bueno, no sé, yo ahí tiendo a pensar que deberían ser dos delanteros. Sí, evidentemente Lubumbo raya al nivel del Cagliari. Aquí tenemos Rodrigo Mendoza, venía justo después de Álvaro Núñez Cobo. Rodrigo Mendoza, Martínez Moyá. Rodrigo Mendoza, considerado una de las grandes promesas del fútbol español en el centro del campo, nacido en Murcia, se formó en las categorías inferiores del Elche, debutó con el primer equipo en el 22 con tan solo 17 años y en 2026 ya dio el salto a uno de los clubes más grandes de España, el Atlético de Madrid. Coño, ahora me acordaba otro de los jugadores del Atlético de Madrid para empezar a pensar que en vez de ser un doble pivote, un tribote. Porque hemos hablado de Coque, de Barrios, de los recién llegados Mendoza y Obed Vargas. Pero es que tenemos también ahí, señores, a Johnny Cardoso. O sea, es que yo personalmente, si queremos darle más cabida, por lo menos a 3 de esos 5, yo metería un sistema de tribote. Cambiaría el esquema. 3-5-2, Julián Álvarez, Lukman y luego tribote. Y a correr. Bueno, volviendo, trayectoria, clubes y desarrollo. En el fútbol base y de formación, Rodrigo Mendoza inició sus carreras en escuelas locales como el Alto Real, el San Miguel, el Granero, antes de fichar por la cantera del Elche en 2019, donde completó su formación de juvenil. Fue en el Elche ilicitano de periodo del 19 al 25, acumulando progresión en el fútbol senior desde el filial para llegar al primer equipo. Debut profesional, ojo, en el 22 en un partido de Copa del Rey, alternando segunda y primera gradualmente, y antes de salir al Atlético había disputado con el primer equipo del Elche 71 partidos oficiales, 6 goles y 3 asistencias. Durante su crecimiento en Elche mostró técnica, visión de juego y llegada ofensiva para un mediocentro joven, lo que le permitió convertirse en pieza irregular del equipo. El estilo de juego y la valorización, perfil técnico. Rodrigo Mendoza es un mediocampista ofensivo con estas características principales. Visión de juego, técnica depurada, capacidad ofensiva, físico y presencia. Visión de juego, buen manejo y lectura para dirigir el ritmo desde el centro. Técnica depurada, calidad en el toque corto y combinaciones. Capacidad ofensiva, incorpora llegada desde segunda línea y asistencia. Físico y presencia, buena condición para competir en transición y recuperación. Creo que es uno de los jugadores de este Atlético en el centro del campo, por lo menos ya en el Elche lo era, que tiene mejores conducciones. Mendoza ha sido descrito por ojeadores como un jugador técnico con potencial de crecimiento capaz de abrir espacios con toque y pase. O sea, divide muy bien. Y con margen para mejorar en la creatividad y definición bajo presión. Valor de mercado y traspaso. Se cerró el acuerdo alrededor de 16 millones de euros fijos más variables, una cifra algo inferior a su cláusula de rescisión que estaba estimada en 20 millones, pero refleja un fuerte interés del club madrileño por incorporar juventud y calidad a su centro del campo. Ha firmado hasta el 2031, lo que demuestra que es una apuesta a largo plazo. Y este fichaje también es histórico para el Elche, para el club ilicitano, ya que se considera la venta más cara o una de las más significativas de la historia del club franjiverde, superando todas las anteriores en sus topes de traspasos. También logros y reconocimientos. Ya se le reconoce y cuenta con Sier Internacional Sub-21 por España, con varios partidos disputados en categorías inferiores. Creo que también estuvo en el Mundial Sub-20, si no recuerdo mal, hace poco. Debut profesional en Copa del Rey y la Liga EA Sports. Es que en esta España, esta de rojita, me acuerdo también había nombres propios que han dado un salto importante, como Jan Virgili y el propio Mendoza, entre otros. Pablo García, aunque es verdad que Pablo García está siendo más... digamos que más modesta su participación en el Betis, pero sí. Y bueno, Iker Bravo también, que decir de Iker Bravo, que ahora me he acordado también, no sé si sigue en Udinese, pero vaya 4 o 5 nombres ahora que me he acordado de la rojita en aquel Mundial Sub-20 que parece que queda ya tan lejano y no hace tanto. Y el debut profesional, sí, en la Copa del Rey y también en la Liga eSports, pues ya en este último año jugando al máximo nivel de élite, ¿no?
Su presencia en torneos de formación y selecciones menores, estamos volviendo a hablar de Mendoza naturalmente, su presencia en torneos en formación y selecciones menores lo coloca como uno de los talentos emergentes del fútbol español, y en esa conclusión narrativa, Rodrigo Mendoza, mediocampista ofensivo de 20 años que ha protagonizado uno de los fichajes más relevantes del mercado invernal. Madre mía, aquí todos decimos que los 3 fichajes del Atlético de Madrid han sido súper relevantes. O sea, titulares a modo sensacionalista no faltan, ¿eh? Formado en la cantera del Elche, Mendoza ha demostrado talento técnico, visión de juego y capacidad para influir en la creación desde el centro del campo. Apuesta tanto de presente como para de futuro. Su transición a un club de élite como el Atlético de Madrid ofrece la oportunidad de crecer junto a figuras establecidas y competir tanto en la Liga como en competiciones europeas, lo que puede convertirlo en una figura cada vez más prominente en el fútbol español en los próximos años. Y si queréis, acabo aquí con el mapa rotacional del Atlético de Madrid, que como veréis seguimos teniendo en pantalla el del Elche, pero vamos a irnos directamente al del Atlético de Madrid y vamos a bajar para ver un poquito cómo quedaría este dibujo, que creo que el Atlético de Madrid es también... Hombre, si después de todo lo que has fichado ya me perdonas, no llegas lejos en la Copa del Rey, no pasas la previa de Champions, este playoff, y le empiezas a complicar las cosas a Barça y Madrid en Liga, que no ser un mero tercer comparsa, Simeone, háztelo mirar. Háztelo mirar. Bueno, según aquí el dibujo, doble pivote. Yo personalmente cambiaría. Incrustaría un tercer centrocampista. Barrios, Mendoza, Vargas, incluso aquí sale Mendoza y Vargas juntos. O sea, me refiero en esa posición por Barrios. Y Barrios a día de hoy tiene que ser más jugar un partido cada 2 o 3 para darle respiro a Barrios, que tiende a lesionarse. Coque Cardoso, madre mía. Yo la verdad, yo pondría un centrocampista posicional, que ya veríamos ahí si sería más entre Mendoza, Vargas y Cardoso, no lo tengo claro, y luego el doble pivote por delante, Barrios en la banda izquierda sí o sí, y en la banda derecha alternar entre Coque y alguno de los otros 3 del que se fichó en verano, que apenas está jugando, que es Cardoso, y de los 2 nuevos bienvenidos que acaban de llegar, que son Mendoza y Vargas. Pero ya digo, Mendoza y Vargas, yo creo que por conducción Mendoza seguro puede estar jugando de interior, más bien, y Vargas quizás el que puede ser más comodín para todo. Ya veremos de qué manera acaba siendo, pero creo que esto es clave, ¿no?, en lo que es el corazón del Atlético de Madrid. El resto de posiciones, pues nada, que no sepamos ya. A Julián Álvarez y Lukman creo que debería ser la delantera titular, luego ya Griezmann y Sorloz alternando, Baena y Thiago Almada en ese vector izquierdo, también Lukman puede jugar por la izquierda, quizá ahora mismo Juliano es el único que tendría menos competencia en esa demarcación, también Nico González puede jugar a banda cambiada, y finalmente lo que ya sabemos con centrales, ¿no? Pubill este año centralaco para años, Janko también, de igual manera, fichajazo de verano, y Ruggeri pues también es alternancia entre tercer central, central izquierdo, lateral, y Llorente, que también creo que, al igual que le pasa con Juliano, es el que quizá menos competencia tenga, y que si en algún momento alguien juega por él, como Juliano, pues sea alguno a banda cambiada, que no es su posición natural. Yo creo que este Atlético tiene más variantes que nunca, y creo que de per se, ahora sí o sí, ya no hay excusas, y tienes que darlo todo para dejar de deambular como estás haciendo en los últimos años. Sin más, señores, os voy a leer un poquito más en el chat antes de despedirme, y seguimos con capítulo de fichajes, Van a ver, no sé si, como comentaba Beli, mañana por la noche, quizás sí, alguno más el fin de semana, pero la burra da para muchos más directos de fichajes, porque bueno, al final estamos haciendo 5 o 6 por día y hay como 20, o sea, o 20 y pico. A ver, ¿qué comentamos por aquí? Habrá el último fichaje para acabar el del Betis, el Elche, Atlético Madrid, Fidalgo del Betis, nos quedamos en Fidalgo del Betis, correcto, y después Diabaté. Venga, va, y esto ya está. Tema de tiempos, vamos improvisando, Beli, ya lo sabes. Sin más, familia, estamos en contacto estos días. No dejadnos de ver, que si nos animamos, que va a ser que sí, vamos a seguir aquí con capítulo de fichajes. Y ya cuando acabemos con los fichajes, seguramente nos iremos a la previa de alineaciones de la jornada, creo que ya será 24, no la 23, que es la de mañana, y a ver si por el camino hacemos algo de fútbol internacional. Venga, familia, hablamos, que vaya bien, buena tarde.